a conectarme con la ciudad fue sentarme en la calle a dibujar y empecé a conocer personajes de la calle y que se sentaban conmigo a conversar. Y creo que eso es lo que más me interesa, como generar un diálogo con el propio dibujo, cuestionarme esas cosas cotidianas. Creo que siempre en momentos críticos como encuentro cómo solucionarlos a través del dibujo y a través del arte. Siento que lo personal realmente es político y cómo eso puede acercarme a otras personas y a otros universos y a otros mundos, a lugares que normalmente no podría tener acceso. Y hay un reto que también está respondiendo a hacer algo nuevo para el salón. Muchas de esas curadurías, las obras que hemos hecho los artistas no son obras recicladas, no son obras que están en la bodega de la galería, sino que son casi retos que nos puso el curador. Y en esa medida nos permite reinventarnos. De alguna manera la exposición que está dentro responde a lo de los otros artistas. Aquí le estoy aprendiendo a Paola a ver cómo dibuja y a ver cómo se contamina ese dibujo con el dibujo que yo hago. No se puede censurar el arte. Colombia tiene un derecho a la libertad de expresión. ¿Le dieron orden de que borrara todo? Sí, señor. ¿Y cuál fue la orden? Borrará todo ya. Rechazamos toda forma de violación al derecho de la libre expresión y prácticas de censura, represión, maltrato o incumplimiento hacia cualquier persona, los artistas, curadores y otros agentes artísticos y culturales, participantes o no en el 45 Salón Nacional. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno ataca al Salón Nacional de Artistas. Esto es lo que pasa cuando uno intenta censurar y destruir una obra. La polémica que se suscitó hace unas semanas después de que se tapara con pintura blanca el muro exterior del Colombo americano intervenido por los artistas Power Paola y Lucas Ospina, ya tiene circulando en las calles más de 3.000 reproducciones de la creación de los artistas. No se puede censurar el arte. Colombia tiene un derecho a la libertad de expresión y lo que hicieron estas personas está equivocado. A este ataque a los artistas y al Salón Nacional se sumó también un grupo de restauradores profesionales y estudiantes quienes decidieron encontrar los objetos de la censura que inicialmente fueron los rostros de 3 presidentes. Hay diferentes capas de pintura y eso muestra incluso el sentido de la censura. Las figuras que más capas de pintura tienen, 4 o 5, son las del Duque y Uribe. Y a pesar de que esta obra ni siquiera llegó a nacer y que su única censura debió ser el deterioro que el paso del tiempo debió darle, esta exposición ha pasado a lo impreso y este es el resultado. Lo vamos a entregar permanentemente para que de alguna forma se multiplique y quede clarísimo el mensaje de que la censura no nos puede pasar por encima. Ahora el mural está lleno de mensajes en lo que antes fue un diálogo gráfico entre 2 artistas. A veces tener la razón es admitir que no se tiene la razón, no simplemente coger y actuar de esa manera tan arrogante, tan torpe y tan fascista. En el marco del Salón Nacional de Artistas se dio este espacio para hacer una intervención artística, la cual fue desarrollada por Lucas Ospina y pues digamos que él de una manera muy crítica pues con la situación del país y la realidad, la historia, pues hizo un mural que rápidamente fue censurado por sus contenidos. En este momento estamos nosotros aquí, un colectivo de restauradores, tratando de develar un poco qué fue lo que se censuró en ese momento.
Buenas noches. Muchas gracias por venir a todos y por atender al llamado del equipo curatorial del salón. Bueno, como lo manifestamos el domingo, pues todos estamos muy preocupados y pues molestos e indignados por lo que sucedió en el mural del Colombo Americano. Y también, digamos, porque pues todavía no hemos encontrado ninguna respuesta ni del Colombo ni del Ministerio. Y también pues preocupados por el salón en general, por las implicaciones que esto tenga para el futuro del salón, como el hecho de que esto pueda pasar y que haya pasado. Y un poco sí, cómo va a seguir funcionando este salón sabiendo que estamos en esta situación. Entonces, por eso los invitamos a todos. Ahí, pues veo muchos artistas que están en el salón, otros que no están, muchos que son de las instituciones también. Estamos todos los del equipo curatorial, otros que están muy preocupados por los distintos modos de censura que están sucediendo, ¿no? Porque digamos, todos reconocemos que estamos en un momento muy difícil en general con toda esta toma del poder por parte de la derecha y las consecuencias a todo nivel. Entonces sí, la idea es abrir la conversación para ver qué podemos hacer juntos y qué han venido pensando. Entonces, bueno, no sé, ¿quién quiere hablar ahora? Yo le iba a preguntar a Lucas a ver si nos contextualiza que algunas personas no están enteradas como de toda la situación, entonces si nos cuenta un poco lo que ha pasado. Contextualícenos. Él es el representante del Ministerio de Cultura. A usted es el único que no ha oído, ya se ha reunido con el equipo curatorial, todo me ha llegado de oídas y antes de las charlas de WhatsApp que hemos tenido, pero necesito oírlo en un lugar público. Bueno, buenas noches. Contextualización de qué fue lo que pasó. Puede usar la palabra censura. Pongámoslo de repente, digamos, como de cómo opera el Salón Nacional, cómo funciona, porque eso de repente pues, nos pueda dar algunas luces sobre qué posición podríamos tomar todos y también al mismo tiempo tener como algunas herramientas para entender el problema, porque sí es un problema evidentemente en el que estamos en este momento. El Salón Nacional tiene, o los proyectos, más bien hablemos de un proyecto del Ministerio de Cultura, tiene un rubro determinado, tiene unos dineros destinados a un programa y en este caso específico al programa del Salón Nacional. Ese rubro tiene que ejecutarse todos los años. El año pasado, por ejemplo, hubo un rubro específico para la contratación de los curadores, para la contratación del director artístico, de sus asistentes y de la directora ejecutiva. Entre ellos han venido trabajando de manera muy juiciosa desde el año pasado, elaborando todos sus proyectos, pero ese dinero yo no lo entrego para que sea, digamos, como formalmente explícito, yo no lo entrego directamente, digamos, al director artístico, yo no lo contrato a él, sino que eso se hace es primero un convenio con IDARTES pone una plata, el ministerio pone otra plata como en una bolsa,
Se hace un concurso y el concurso se lo ganó el año pasado la Fundación Arteria, y a través de la Fundación Arteria ellos hacen la contratación de las personas que uno necesita que hagan ese proyecto. De tal suerte que las personas que están contratadas para el Salón Nacional no son directamente, digamos, son indirectamente contratadas por el Ministerio y por IDARTES, pero quien contrata directamente es la Fundación Arteria. Dentro de la posible, digamos, o dentro de la mayor transparencia posible de todos estos procedimientos, digamos que entre la Fundación Arteria y el Ministerio de Cultura procuramos, como así supongo que sucedió, ¿no? Procuramos no meternos en nada con respecto a lo que hacen los curadores y con respecto a las decisiones que toman la directora ejecutiva y el director artístico. O sea, ellos son absolutamente independientes y tratamos de que así sea. Yo nunca, digamos, de repente algunos de los artistas que conozco, los conozco es por antes del salón. A otros, de repente algunos de ustedes están participando en el salón y yo no tengo ni idea. Así, digamos, es como la relación. O sea, yo entrego eso para que eso se haga y permito y trato de permitir al máximo de que todas las cosas se cumplan, digamos, como en ese orden de ideas y como con esa libertad que puedan tener el equipo curatorial con respecto al Salón Nacional. Por otra parte, pues hay unos espacios con los cuales toca elaborar unos convenios. Los convenios, por ejemplo, de este espacio, toca elaborar, bueno, este espacio es un espacio, digamos, atípico, porque este espacio nosotros lo arrendamos, pero el Museo de Arte Moderno, por dar una idea, es un espacio con el cual uno hace un convenio y ese convenio de alguna manera lo que permite es que se descifre en el papel cuáles son las, digamos, las tareas con las cuales va a cumplir el Museo de Arte Moderno y qué tareas tiene la Fundación Arteria y pues, indirectamente nosotros, Ministerio de Cultura, qué tipo de tareas para que todo quede cubierto. Lo mismo pasa con el Colombo. Con el Colombo ellos se encargan, por ejemplo, ¿de qué? De la vigilancia, se encargan de pagar la luz, se encargan de pagar el aseo, se encargan de abrir la puerta todos los días de tal hora a tal hora. O sea, todo eso queda en el convenio porque sí es importante que en el convenio exista una norma específica entre la cual nuestro uso de cada una de las entidades esté como claramente definida, como las tareas que cada uno tiene, para que se dé el buen desarrollo del salón. Cuando se hizo el convenio con el Colombo, que es esa zona gris en la cual nosotros estamos ahorita patinando, cuando se hizo el convenio con el Colombo, nunca entró el mural, el muro, ese muro de la fachada, nunca entró en el convenio. Digamos, como en esa situación contractual no quedó firmado, no quedó estipulado dentro de ese papel, dentro de ese documento. Motivo por el cual nosotros no somos, digamos, entre comillas, los dueños de ese espacio, sino que ese espacio sigue siendo el dueño el Colombo. Pero para poner la cosa también un poco, digamos, como ladeada, a pesar de que no hubo convenio, sí hubo un permiso verbal. Y los acuerdos verbales también pues tienen un peso. Entonces, no está firmado en el papel, pero sí fue verbalmente otorgado durante unas fechas específicas, pero aún así el Colombo tampoco es que no supiera nunca
que los artistas estaban interviniendo el espacio. El Colombo también sabía que estaban interviniendo el espacio y creo que les estaban prestando como donde guardar los materiales y todo esto. Yo lo veo como una sorpresa de las directivas del Colombo cuando prestan un muro, lo pintan para que los artistas lo intervengan, y veo que pudo haber sido como una gran sorpresa de ellos ver que pues en el muro aparezcan algunas imágenes que no se estaban esperando. Y de manera casi como, pongámoslo, nerviosa, reaccionaron y mandaron pintar el muro. ¿Por qué no se lo estaban esperando? ¿Qué se estaban esperando? No tengo ni idea. Eso sí, tampoco, pues, allá entraríamos dentro de una cantidad de suposiciones. ¿Qué se estaban esperando ellos? No tengo ni idea qué se estaban esperando, pero no se estaban esperando el mural que estaba siendo pintado o que ya estaba avanzado ese lunes 23. Sí. Y ya pasó eso. Entonces, ¿qué ha pasado en el entretanto? Pues sí, ha habido discusiones, ha habido algunas reuniones que por supuesto yo creo que pues entrar en el detalle sobre las reuniones es un poquito alargado, pero pues no es algo tampoco pues como, yo sé que lo que aparece digamos como del ministerio hacia afuera es como si el ministerio no estuviera haciendo nada. No, el ministerio hemos estado en reuniones con el director artístico, con la directora ejecutiva. Puro inicialmente nos reunimos de manera pues como inmediata también con los artistas, después con el Colombo. Hemos hecho varias reuniones también al interior del ministerio, entre las instituciones. Hemos estado hablando al respecto para saber cómo manejar precisamente esa zona como legalmente gris que se nos aparece con el Colombo. Algunas opiniones salen y opiniones de personas digamos como muy juiciosas y muy entrenadas en todo lo correspondiente con espacios públicos y jurídicamente muy entrenadas con el espacio público, que dicen igual si es mi muro, yo hago con mi muro lo que quiera. Es decir, si yo estoy en mi casa y le digo a alguien que me pinte el muro y esa pintura no me gustó, es mi casa y yo hago con mi muro lo que quiera. Y podría de pronto, si no tengo un acto legal escrito de permiso, podría incluso demandar. Digo, no, pero tampoco, o sea, seamos sensatos, esto tampoco es una cosa que nos vayamos como por ese lado, porque también podría existir otra demanda contraria, que es igual hay permiso, usted sí sabía, hay pruebas suficientes y más bien quien demande puede ser los mismos artistas al espacio. No son cosas fáciles de resolver, es lo que yo les, digamos como a eso vengo. O sea, si yo vengo acá es entre otras también como para, a ver, pues hay dudas y las dudas en todo caso yo también las sigo teniendo, pero las sigo teniendo digo en términos procedimentales. A mí no me queda la menor duda, como Andrés Gaitán no me queda la menor duda de que aquí hubo un acto en el cual pues nuestras directoras del Colombo pues se afanaron
y reaccionaron precipitadamente. En eso no me queda la duda. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues sí, de repente una de las cosas en las cuales una persona dentro de un momento tan frenético, llamémoslo frenético porque sí, vuelvo a insistir, no se estaban esperando estas imágenes, habría podido llamar. Pero no consultó a nadie. Y si no consulta a nadie, pues también es un poco difícil pues llegar y decir, hombre, pues ¿por qué toma unas decisiones como tan apresuradas? Uno podría como bajar un poco el tono y revisar bien qué es lo que está pasando. Eso no pasó. Entonces sí, evidentemente yo creo que pues hay esa... Y uno por encima de todo, que es lo que estamos esperando, es proteger, respaldar, proteger el Salón Nacional, respaldar como lo hemos hecho desde el principio, es decir, en el sentido de, así como hay algunas obras de transistoria, unas obras que hablan sobre problemas socialmente fuertes, donde hay unos excombatientes que están participando. Si uno habla las cosas, si uno las anuncia, si uno está metido dentro del cuento, pues uno las va analizando y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ¿por qué no haber analizado esto en el momento en que está sucediendo y por qué esa reacción tan fuerte? Nosotros debemos, sin lugar a dudas, respaldar, uno, en su orden, digamos, como hemos venido trabajando. Uno, a los directores artístico y ejecutivo, que son las personas con las cuales nosotros nos hemos estado comunicando. Dos, a todo el equipo curatorial que han venido seleccionando de manera libre y autónoma obras y artistas que están participando en el Salón Nacional. Y tres, por supuesto, a los artistas. Ese es el contexto. Si ahí se me escapó algo. Entonces, ¿alguien quiere...? Pues yo creo que hay dos situaciones que pensaría en principio. Una es que pues estamos hablando individualmente, creo que todos podemos pensar o no que esto es o no una censura, pero creo que a nivel institucional es la pregunta que se nos genera. Es decir, hay un error de una persona en una institución que censura un muro, pero finalmente pues lo que pedimos es que la institución pida disculpas por el nerviosismo con el que, entre comillas, con el que reaccionó para censurar la pieza. Y por otro lado también, digamos, nuestra pregunta, y creo que lo que nos convoca acá es la solicitud al Ministerio que como institución también se manifieste, ¿cierto? Yo creo que pues no se trata, para mí no se trata de hacer una encerrona, sino realmente de preguntarnos cómo nos entendemos, no solo como individuos, sino como colectivos, y cómo hacemos o cómo solicitamos y escalamos las solicitudes a las instituciones, porque finalmente creería que necesitamos ese respaldo, o que pedimos ese respaldo institucional. Por ahora. Tú hablas de las piezas que están en la SAB de los excombatientes, y esas piezas pues están en un entorno privado. La SAB avala esa exposición e incluso el decano, digamos, solicita que se haga eso en esas salas, pero es que acá estamos hablando de obras en espacio público. Entonces yo quiero preguntar si hay otro mural que fue censurado o al que tocó cambiarle el diseño o que no se ha podido hacer, que entiendo que es así.
¿Y qué ha hecho el ministerio también con respecto a eso? El otro mural pertenece a las convocatorias de IDARTES y la legislación de murales como son en propiedad privada. Entonces, como lo que se usa generalmente es que el dueño de la propiedad privada tiene que aprobar qué mural, o sea, si quiere o no que ese mural esté allí. Entonces, ningún mural, en general los murales que vemos no son libremente los artistas hicieron lo que ellos quisieron, sino que ellos tuvieron que presentar un diseño y los dueños de los espacios aprueban los diseños que están montados. Entonces, de la convocatoria de IDARTES, hay uno que es del colectivo de orfanato, que están trabajando con un grupo de trabajadores sexuales de la zona del barrio Santa Fe, que la mayoría son como víctimas por el conflicto que han llegado a la ciudad y que pues su situación como trabajadoras sexuales es muy dura y sí, digamos como que para ellas ese trabajo las está revictimizando. Entonces ellos trabajaron con ellas y la propuesta que ganó en la convocatoria partía de una definición que dice: el cliente, un hombre que paga para poder violar a una mujer. Y ese mural se iba a hacer en la culata, donde estaba Macondo, y los dueños de ese edificio, que son los del fondo rotatorio de la policía, dijeron que no, que ellos no aprobaban ese diseño. Se hicieron varias propuestas más y no aprobaron ninguna de las propuestas. Entonces, IDARTES, que ha sido los que han intermediado en toda la negociación, han como propuesto otras culatas. Los artistas han propuesto otras definiciones menos fuertes, porque como todas estas son zonas comerciales, pues ninguno quiere que se hable así de sus clientes porque no está tan claro cuál es el cliente. Entonces, en la última versión que yo vi, ellos proponían una cita de Memoria de mis putas tristes, que es como el sexo, sí, como pagan por sexo los que no les alcanza el amor, para el amor, y con el mismo diseño, pues. Y ha sido muy interesante el trabajo de ellos con el grupo que están trabajando, porque cada nueva propuesta las mujeres del colectivo se las tienen que aprobar, y pues ha sido todas estas múltiples negociaciones, y ahora parece que ya tienen un mural donde lo pueden hacer. Pero entonces, sí, como que la legislación de murales implica esto, como que con el dueño de la propiedad privada donde se va a hacer, se concilia el diseño y se acuerda el tiempo durante el cual el mural va a permanecer sobre la fachada. Es decir, no son obras en espacio público, no tienen la característica del mural y el graffiti. No, o sea, para mí el problema es ese. Si toca pasarle un boceto a una institución para que avale la imagen que uno va a construir, entonces, ¿qué tipo de imágenes son las que tenemos que construir? Si tenemos que ser avalados cada vez que queremos hacer un ejercicio, yo nunca he tenido que presentar un boceto para poder hacer un muro. Yo hago el muro, nunca he hecho solo un muro en espacio público y no lo borraron, era muy sencillo. pero si cada vez que hacemos un mural en el espacio público tenemos que pedir permiso para la imagen que vamos a construir, ahí hay un problema gravísimo. Si cada vez que vamos a hacer una exposición en un sitio privado tenemos que pedir permiso para las imágenes que vamos a construir, ese realmente para mí sería el problema. Entonces, claro, los muros son de propiedad privada, pero el IDARTES y el Ministerio de Cultura y la Curaduría también están hablando de unas obras que se hacen con la comunidad de las prostitutas, creo que Petra se llama el grupo. No, ellas no son Petra, bueno, un grupo, una asociación, son Petra, creo, son Petra. En la página dice que son Petra, yo me metí a mirar, bueno, pero entonces el IDARTES propone una convocatoria en la que se tiene que hacer una obra nueva con la comunidad hace la obra, los dueños del muro censuran la obra porque dicen esa obra no va a estar acá porque nosotros somos policías y participamos de este mismo ejercicio,
y el Ministerio de Cultura no tiene las herramientas para decir, no, la obra sí se hace porque esto es un salón nacional y las piezas están avaladas por nosotros, que es lo mismo que pasa con el Colombo. El Colombo borra, el Colombo es el dueño del muro, pero el Ministerio de Cultura no puede decir, oye Colombo, qué pena, pero no te puedes meter en nuestras políticas culturales porque una cosa eres tú como institución que enseña inglés y otra cosa es nuestro salón en el que nosotros avalamos la libertad de expresión de los artistas. Entonces para mí el problema estaría, o uno de los miles de problemas estaría ahí, no sé. Pues justamente una de las cosas que nos compartió Lucas Ospina en una de las conversaciones que hemos tenido es que no hubo posibilidad del diálogo y Lucas y Power Paola estaban dispuestos al diálogo y no lo permitió el Colombo ni hubo posibilidad de ese diálogo. Claro, yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una... Es mi comentario. Sí, o sea, no hay posibilidad de diálogo, pero acá según tú dices tampoco hay posibilidad de diálogo, ¿no? Sí, en ambos lados, o sea, en ambos lados no se puede negociar. Pero tampoco hay diálogo, ¿no? O sea, no... Yo quiero señalar con respecto al resumen que hace Andrés, que es un buen resumen como para entender cómo funciona el salón. Podríamos entrar a ver los huecos que deja ese modelo de funcionamiento y todos los problemas que genera. Podemos hacerlo en un ratico para empezar con eso de una vez, ¿sí? Pero dentro de esa versión que Andrés, pues a la larga, a mí no me queda claro qué fue lo que sucedió según el ministerio ni según Andrés, ¿sí? Pero lo que sí veo es una gran contradicción con respecto como a los dos marcos jurídicos o administrativos que se describen en ese resumen, y es el convenio interinstitucional es una cosa, y por otro lado lo que Andrés ha descrito y que lo hemos gozado como curadores es la gran libertad creativa que hemos tenido para hacer nuestras curadurías, invitar a los artistas, dialogar con ellos y demás. Pero la contradicción a la que me quiero referir es que estoy seguro que en ninguna de las instituciones que implicaron convenios institucionales se definió qué se iba a montar como curaduría, porque eso estaba respaldado justamente en esa libertad creativa. Entonces, ¿por qué en este caso ahora sí el asunto del permiso viene a estar a nivel del convenio interinstitucional? Hay una gran contradicción. O sea, el convenio interinstitucional es la sombrilla y abriga todo el ejercicio creativo de la curaduría y las obras de arte reunidas allí. Entonces, no hay argumento ni justificación para devolvernos a la sombrilla. El convenio interinstitucional ya se hizo y el ministerio tiene que defender el convenio interinstitucional, que de ahí para abajo defiende la libertad de expresión y la producción creativa de los curadores y el grupo de artistas. Y con ello al programa Salón Nacional de Artistas. Pues ahí yo veo una gran contradicción. Bueno, yo estoy viendo que casi todos, o los que yo conozco, son artistas. Es una lástima que me parece que debería haber una figura acá de un abogado especialista en eso, ¿no? Porque cuando hay un mural, sí hay unas leyes de conservación mínima, por lo menos de 3 a 5 años, y hay muchas ausencias en los criterios para definir los derechos de autor, ¿sí? Esto está mucho antes que los contratos que se hagan entre instituciones. Hubo una alteración de los derechos morales de los artistas, y el tenedor, el dueño de los derechos materiales o patrimoniales, que en este caso era la institución educativa y universitaria también, que es el Colombo, que torpemente destruyó y pasó por encima de esos derechos. Eso tiene que ver con derechos principales que incluso llegan a los constitucionales, que están por encima de, repito, de los institucionales o interinstitucionales. En el comunicado escueto que hizo el Colombo, que me caía muy bien antes, no conozco la nueva dirección, argumentó, entre comillas, que había un acuerdo
que no se hizo, efectivamente no se hizo en papel, pero sí había un acuerdo que eso constituye un contrato verbal, y aunque no se cumplió en los días que había hecho, sino unos días después, no quería decir que no podía ser efectivo. Y en este comunicado del Colombo, pues dice que el mural no se efectuó cuando dijeron que iba a hacerse, sino después. Sin embargo, pues hay pruebas de que el Colombo sí sabía, hubo ayuda de los vigilantes, y si se busca una prueba material, seguramente con las cámaras de seguridad por las que deben estar informada la institución y la vigilancia del lugar, y eso debe estar consignado en una minuta también de vigilancia que diga que a tal hora, tal día, llegaron estos artistas a hacer la intervención, ¿sí? De otra manera no hubieran podido llegar a pintar, ni a poner esa carpa de plástico porque llovía, ni a guardar sus pinturas, ¿sí? Entonces, digamos, por fuera de esa excusa del Colombo, pues no sé por qué me parece que hay un miedo de utilizar la palabra censura. Yo pienso que efectivamente fue una censura, y ojalá contáramos con un abogado que nos asesorara, porque yo creo que es deber del ministerio asesorar a los artistas en este caso y presentar una demanda que no sé si a ellos les interese, pero por violación de estos derechos podría ser una demanda incluso de material, que material significa dinero, ¿sí? Usted me perjudicó con esta cosa y me debe cierto dinero. No sé si a ellos les interesa eso, pero por lo menos sí debería haber un comunicado con una posición clara del Colombo y una disculpa que me parece que debería ser asesorada por el Ministerio en pro de la libertad de expresión, porque en este caso, pues bueno, les cayó solo a estos dos artistas, pero todos como artistas, pues nos puede pasar, nos puede seguir pasando, especialmente con las tendencias del gobierno actual, ¿no? y de cómo evalúan el arte a partir de los nuevos criterios que llaman economía naranja. Lucas, ¿ya ha hablado? No voy a defender ni a atacar ni a nada con respecto, pues digamos, como a las tendencias. Lo que sí quisiera aclarar dentro de esto es que a pesar de que se siente que ha habido una demora, vuelvo e insisto, ha habido muchas discusiones alrededor, no han sido discusiones fáciles, jurídicamente han sido muy sencillas y además con una cantidad de abogados que por supuesto también hablan del derecho del espacio público, además del derecho de los artistas en su libre expresión. O sea, sí ha habido confrontaciones. Creo que aquí vamos a ir rápidamente sacando como un diplomado sobre todo este andamiaje de cosas que uno, por supuesto, no está al tanto, pero independientemente de, digamos, como de no defender o atacar, yo sí quisiera decir que desde el principio, es decir, desde el año pasado, incluyendo este año, nunca he tenido de parte de las dos directoras de arte que me han acompañado y de las dos ministras de Cultura que también me han acompañado, nunca he tenido un no con respecto al Salón Nacional.
la plata que yo he solicitado y la plata que he solicitado de extra, porque incluso también he oído que no, que es que este salón costó lo mismo que el salón pasado. No, está lejísimos de eso, de la realidad. El dinero que yo he pedido y el dinero que he pedido extra y la plata que ha salido de IDARTES nunca ha tenido un filtro con respecto, digamos, a alguna tendencia política, y en eso sí me gustaría que lo tuvieran muy claro. O sea, no hay... Ahora bien, estamos manejando el tema de lo que pasó en el Colombo. Y lo estamos manejando, lo estamos evaluando, pero tampoco siento dentro de ese manejo que haya, digamos, como algún viso político al respecto. Es más en términos jurídicos. ¿Qué está pasando acá? Entonces sí me gustaría como hacer ese énfasis porque eventualmente podría suceder que yo diga, sí, va a haber este determinado, digamos, como capítulo de obras que van a suceder en el salón, y que de repente se me mandara un mensaje subliminal de que eso no, jamás sucedió eso. De hecho, incluso, también vuelvo y hablo porque es que es una exposición fascinante, y además fascinante por el momento en el cual estamos nosotros hoy en día, la exposición de Transhistoria, y ahí se nos dio la inauguración del salón. Sin ningún problema y sin ningún, digamos, como traspiés de que, bueno, un momentico, dígame de qué se trata esa exposición para ver si vamos o no vamos. Nunca ha sucedido eso. Entonces sí, concentrémonos, digamos, como en la parte, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando acá? Como ¿qué pasó jurídicamente? Claro, estamos necesitando un abogado, pero pues los tenemos ahí en el ministerio, están en el distrito. En el distrito hay una zona, como un capítulo importante del tratamiento de graffiti, que es, por ejemplo, lo que Alejandro acaba de mencionar. Claro, hay un capítulo importante de graffiti. Y yo diría, por ejemplo, ya a título de lo que a mí me parece que está sucediendo con el graffiti en Bogotá, a mí me parece fatal, porque es normalizar una cosa o casi como institucionalizar un procedimiento que es antiinstitucional. Entonces, claro, pues ¿qué pasa con el graffiti y con el trabajo en arte urbano? Pues que sí, que hay una gran cantidad de paredes que están institucionalizadas y reguladas de qué es lo que ahí va a suceder. De repente, una de las grandes características del graffiti y del trabajo en espacio urbano es como su independencia y su espontaneidad. Ahorita todo lo que sucede a nivel de graffiti en Bogotá está lejos de ser independiente y espontáneo, está institucionalizado. Y pues está regulado además por leyes. Claro, el dueño del muro decide y tiene voz y voto sobre lo que ahí se va a pintar. Si yo quiero mi muro blanco, lo quiero blanco y punto. Imaginémoslo el asunto, digamos, en términos también como de la casa de cada uno de ustedes. Si yo quiero mi casa blanca, la pinto de blanco y punto. Si alguien me atropella mi casa, pues entonces hay un acto ilegal ahí o no lo hay, pero estoy hablando ya, digamos, como en esos términos de cómo se está institucionalizando el problema del graffiti en Bogotá. Es otro rollo. Con el dueño del muro y después hay muros difíciles con el propietario. Claro. El muralista lo hace, pero lo que hace previo que
disponible, es ya ahí entonces la mediación del IDAR de si se puede o no se puede, pero la entendemos, digamos, la lógica de lo que se está dando en términos del salón, pero en términos de lo que pasa también con la convocatoria.